Muy bien. Entonces, hoy vamos a cerrar este libro de Josué. Hoy tenemos el último video de esta serie. Hoy abarcaré el capítulo 23 y 24 para así dar el cierre. 24 capítulos maravillosos que Dios nos ha dejado en su bendita palabra, en esta revelación maravillosa, y hoy vamos a aprovecharlos en este canal del pastor Carlos Martínez. Bueno, en el 23 aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Es decir, ya tenían conquistado gran parte de la tierra prometida, ya no había peligro. Entonces Josué ya está viejo, ya está avanzado en años, pero sorprendente que aún sigue activo, liderando, pastoreando, ministrando, siendo autoridad. Llamó a todo Israel, a sus ancianos, príncipes, jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, ya estaba listo para darle oportunidad a las nuevas generaciones, aunque sabemos que el libro que viene de Jueces pues es el tiempo terrible, oscuro que vivió Israel. Había llegado el tiempo de dar las últimas indicaciones, así como su ex líder Moisés mismo lo había hecho. Dios nos permite un día llegar a la vejez llenos de vida, llenos de entendimiento, de actitud, para ser como estos hombres admirables, estos hombres que seguían dando todo por la bendita y gloriosa obra de Dios. Máxime si el que está viendo este video es un joven, una señorita que tiene toda la capacidad para trabajar, denle todo a Dios. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Eran testigos de que Dios les había dado la victoria, victorias impensadas, que ellos no las hubieran podido lograr por sus estrategias militares, porque había pueblos más poderosos que ellos, más preparados, que vivían, de hecho su oficio era pelear, pero Dios les había dado victoria a ellos. Josué ya les había repartido la tierra como Dios se lo había indicado, la herencia por tribus, pero aún quedaban ciudades ocupadas por los habitantes, esos habitantes paganos que estaban ahí con anterioridad. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios lo ha dicho. Estas pocas conquistas que todavía quedaban era cuestión de tiempo. Israel debía de vivir pensando que era cuestión de tiempo de que fueran de ellos. Debían tener la total confianza y la esperanza en Dios. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ojo, todas las promesas de Dios para ellos y para nosotros estaban condicionadas a lo que está escrito. Y si está escrito es porque es la ley de Dios para los hebreos y para nosotros en la Biblia. No podían abandonarla ni omitirla, porque Dios se la había revelado a ellos para que fueran instruidos como Dios quería. Entonces, una de las instrucciones claras que tenían ellos, que no se tenían que mezclar, no se debían de empatar con otras naciones, porque tenían otras costumbres, otros hábitos, otros modos de vida, otros intereses, porque podían caer en la idolatría, porque tenían otros dioses y sus religiones eran muy llamativas, eran muy eróticas, muy sensuales. Entonces era una facilidad de culto donde ellos era fácil que la adoptaran. Y el Señor dijo: no, no se trata de que la religión sea fácil, ni emocionante, ni te cautive, ni que la religión sea algo que te llame la atención. Es el poder de Dios para transformar vidas, ¿no? Muy contrario a lo que se vive hoy, por ejemplo, que ¿dónde estás? En una iglesia que te gusta, que te llama la atención, que se adapta a tus necesidades, que se adapta a ti, a tu conformismo, a tu comodidad. No, la iglesia no es eso. La iglesia es un lugar de crecimiento, de esfuerzo, de lucha, de sudar, de seguir adelante, de avanzar.
de ser motivado a crecer, a aprender, a ser instruido. Entonces Jehová les dijo que la clave de la victoria era la obediencia y servirlo. Si ellos obedecían y servían a Dios, entonces iban a ser un ejército invencible. Nadie los iba a poder derrotar. El problema era que debían de obedecer a Dios siempre. Entonces iba a haber un lazo fuerte entre ellos y Dios. Ahora, si se mezclaban con otras naciones, dando sus hijos o sus hijas, entonces iba a haber un lazo fuerte entre naciones, que era lo que Dios no quería, porque se iban a unir las familias. Entonces Dios quería que todos los de Israel se casaran con gente de Israel para que no hubiera tropiezo, porque era algo que los iba a hacer caer de ley. Iban a hacer, le llama Dios, azote para vuestros costados. O sea, esos golpes duros en las zonas blandas que a todos nos hacen que nos retorzamos de dolor. Unas espinas para vuestros ojos. O sea, ibas a estar ciego. No ibas a poder ver la verdad. Entonces el fin del verdadero culto y de la verdadera religión se iba a perder a ese costo. Y la herencia, las promesas que Dios tenía para ellos, entonces iban a quedar sin ningún resultado favorable. Entonces dice el verso 14, y aquí que yo estoy para entrar ahora en el camino de toda la tierra. Es decir, Josué dice, yo ya me voy a morir. Reconoced pues con todo vuestro corazón, como lo había hecho él, con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. O sea, la palabra de Dios había sido fiel en todo lo que les prometió. El pueblo no lo podía negar. El pueblo no podía dudar de Dios. Pero debían de saber que todas las bendiciones, que todas las victorias, que todo lo bueno de Dios se iba a revertir si ellos eran desobedientes. El verso 15 dice, también Jehová ha dicho toda mala palabra que los va a destruir de la buena tierra si ustedes no obedecen a Dios. O sea, las maldiciones también iban a ser realidad si ellos se apartaban de Dios. La fidelidad de Dios no solamente es un concepto de positivismo. No, Dios es bueno, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, Dios me va a proteger. No, la obediencia te da el aval para que Dios entonces esté contigo. La obediencia a Él. No es solamente el decir, el deducir, el alucinar. No es que Dios es bueno y Dios no. Ellos tenían el entendimiento. Tenían una religión inteligente. ¿Cuál era? Que si eran obedientes, Dios los iba a ayudar. Si no, Dios no podía ayudarlos porque era una ley. Entonces, si se desviaban, pronto iban a ser destruidos por las prácticas que Dios no les había pedido. Entonces, esta historia, hermanos, los historiadores dicen que fue allá por el 1378 antes de Cristo, más o menos, para que ustedes se den una idea cuánto había pasado desde la creación al tiempo de la conquista y cuánto tiempo faltaba para que Cristo llegara. Capítulo 24 y final para concluir con este libro de Josué. Que es el séptimo que he comentado de la Biblia. Entonces reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, este lugar histórico donde había estado Abraham recibiendo un pacto, donde Jacob había dejado los ídolos enterrados. Este lugar era maravilloso para decirle las últimas palabras porque era muy simbólico para ellos. Llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, jueces, oficiales, a todos en esta última reunión que Josué iba a presidir en un lugar maravilloso. Todo el liderazgo estaba ahí, los responsables del pueblo, los que tenían peso, autoridad, ahí debían de estar. Entonces Josué les hace un recuento, ¿no? Como Dios ya había llamado a Abraham, ¿no? de su padre Taré y Nacor, cuando servían a dioses extraños, como ellos estaban en la idolatría, trabajando para un culto falso, y Dios había tomado a Abraham del otro lado del río, o sea, por eso decían hebreos de aquel lado, y lo trajo a Canaán y aumentó su descendencia, le dio a Isaac, aquel hombre que era su esposa estéril, que tuvo un hijo de la promesa ya siendo viejo, casi muerto, y a pesar de eso, a los 100 años Dios le dio la promesa de Isaac. Viene Josué y les hace
hace un recuento, que esto es muy bueno saberlo de memoria a nuestros hijos, hacerles recuentos de la palabra de Dios, de la Biblia, de la historia del pueblo hebreo, porque son nuestras raíces realmente, no por nacionalidad, pero sí por fe. Entonces Isaac le dijo, le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. O sea, como Dios escogió a Jacob para que continuara la promesa, y a Esaú lo heredó y le descendió, le dio herencia, pero a Jacob, él era el de la promesa. Dios lo había escogido por encima de Esaú. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo Dios también a su padre Isaac lo había escogido por encima de Ismael, ¿no? Entonces sigue contándole la historia, los fundamentos, la base del pueblo. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, con todas las plagas que lo saqué de ahí. Entonces Dios, por medio de el líder, les está recordando los beneficios para que ellos no se olviden que tenían un origen, que Dios, de no ser nadie, los hizo un pueblo maravilloso. Dios les había abierto el mar, Él había matado a los egipcios, a los de Egipto, Él los había liberado no solamente del enemigo físico, también cuando Balaam, ¿se acuerdan que Balac, el rey de Zippor, que era rey de los moabitas, contrató a Balaam, a ese brujo o profeta, pseudoprofeta, y Dios los liberó de las fuerzas demoníacas, de la magia, del poder que este profeta falso podía tener, que había invocado o que quería invocar en contra de Israel. Entonces Josué les dice, no, nosotros somos un pueblo bendecido, que Dios nos ha demostrado, se ha cansado de demostrarnos que está con nosotros. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. O sea, también la naturaleza, como Dios la había usado, ya sea en un sentido figurado, literal. Dios había usado la creación, el granizo, para pelear por ellos, y ellos habían sido testigos, porque las armas que ellos debían de tener y confiar era el poder de Dios, ese brazo maravilloso. No habían hecho nada por obtener tan grande bendición, ya que otros habían trabajado en la tierra prometida, habían plantado, habían hecho cosas para ellos, para el disfrute de Israel, y eso todo se lo tenían que agradecer al poderoso brazo de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. O sea, temed a Jehová, respetarlo por todo lo que había hecho por ellos, era lo más lógico. Servirle porque él era la fuente de la bendición, y ser fieles porque todos los ídolos eran falsos. Era lo único que tenía que hacer Israel, además que ya estaban en Canaán, en la tierra que tanto les habían prometido. Verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, porque es una decisión servir a Dios, es voluntad, no es a fuerzas. Le dice, escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Es decir, estaban rodeados y plagados de dioses falsos. En los dos lados del río había idolatría, pero el pueblo tenía que tener la decisión de a quién iba a servir. Tú hoy, al ver este video, al escuchar estas palabras, tú tienes la decisión. Si sigues en una religión falsa, si sigues adorando ídolos que no existen, realmente no tienen un poder, no tienen una credibilidad, solamente que te lo enseñaron tus padres, tus abuelos, la cultura, México, la idiosincrasia, etcétera. O decides buscar al verdadero y único poderoso Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Es voluntario, nadie te va a hacer que lo hagas a la fuerza, nadie te va a obligar, pero el Espíritu Santo te va a incitar por medio de esta palabra a que tú busques al verdadero Dios. Es la decisión de cada quien, pero todas las decisiones que tomes van a traer consecuencias. Si le sirves a Dios, las consecuencias de la vida eterna, y si no le sirves, también la condenación. Entonces Josué sabe que es el sacerdote de su casa y habla por su casa y dice, mi casa y yo le vamos a servir al Señor. Todos los que me rodean, todos los que me pertenecen, todos en los que yo tengo autoridad, todos donde yo hago ejercicio de ejemplo,
le van a servir a Jehová. Y sería muy bueno esta declaración hacerla en nuestra casa, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra esposa, nuestro matrimonio, nuestros bienes. Todo lo que tengamos le va a servir a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses, porque Jehová es nuestro Dios. Es Él que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que ha hecho estas grandes señales y nos ha cuidado por todo el camino. Entonces el pueblo respondió que ellos también servirían a Jehová, porque sabían y entendían los beneficios que les había dado. Entonces, servir a Dios no era solamente una confesión de fe. Ellos tenían que hacer un cambio de vida, donde su vida y su testimonio dijera que realmente habían decidido servir a Dios. No lo podían servir como antes o servir a dos amos. Entonces la gente que busca servir a Dios tiene que sufrir un cambio en su vida, en sus hábitos, en sus decisiones, en todo lo que hagas. Debe de haber un cambio que dice que tú y yo entonces le servimos a Jehová. No es solamente una fe, ya soy salvo, ya le dije a Dios. No, es un cambio de vida. No es fácil lo que debemos de hacer. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y los va a hacer mal y os consumirá. O sea, si ellos abandonaban a Dios, debían de saber que el mal por romper el pacto les iba a llegar, aunque si no hacían pacto con Dios, pues el mal ya estaba en ellos. Ellos mismos serían los testigos de sus palabras al comprometerse con Dios en esta declaratoria. Bueno sería que tú hoy te decidieras servirle al Señor con toda tu casa, tú como hombre, como varón de tu casa, que te levantes e incites a tu esposa y a tus hijos al camino correcto de la salvación, que te levantes con poder y sepas que Dios te va a dar victorias que tú ni te imaginaste. Quitad pues, dice el verso 3, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. O sea, un cambio de vida, soltar lo que arrastramos, soltar al viejo hombre para que la nueva vida esté nosotros glorificando a Dios. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Pacto que lo romperían inmediatamente, porque fueron mentirosos, emocionistas. Entonces, actuar es lo primero que va a hacer que un pacto entre Dios y tú esté confirmado. Cuando yo digo reniego de mi vida antigua, del pecado, de los vicios, de las diversiones que no son buenas, y yo busco que Dios sea mi rey, entonces el pacto está consolidado. Lo escribieron en una piedra para que vieran que el pacto de Dios tenía una durabilidad eterna y una resistencia para siempre. Una piedra no cambia, y era lo que ellos debían de saber, que así era en similitud el pacto. Entonces Josué así terminó su liderazgo. Después ya él murió teniendo 110 años y lo sepultaron en Timat-Sera, que está en el monte de Efraín. Entonces murió otro gran siervo de Dios y pasó a la iglesia de los vencedores, de los que ya están con Dios esperando toda su recompensa. Entonces sirvió Israel a Jehová todo el liderazgo de Josué, es decir, fue un buen líder que los motivó a andar en la senda correcta. Mientras el pueblo tenía buenos líderes, entonces eran obedientes a Dios, pero cuando no había líderes, el pueblo se desviaba, que va a ser una tónica que nos vamos a encontrar en el libro de los Jueces. Entonces, dice el 32, nos recuerda el cierre de Génesis. Y enterraron en Siquem los huesos de José, aquel soñador. ¿Se acuerdan? Que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Entonces estamos, hermanos, ante una historia maravillosa, como los huesos de este santo hombre de Dios también cumplieron con la profecía de estar en la tierra prometida. También murió Eleazar, hijo de Aarón, que era el sumo sacerdote, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. También el sumo sacerdote murió, Eleazar, y así empezó una nueva generación de liderazgo en esta nueva etapa. Bueno, pues cerramos el libro de Josué y le damos toda la gloria y la honra a Dios por las bendiciones, la enseñanza, la riqueza que encontramos en él, y espero yo que bendiga tu vida esta serie
y estamos listos para iniciar el libro de los jueces. Dios te bendiga y ánimo en todo. Estudia la palabra de Dios y sigue adelante siempre. Bendiciones para tu vida.